7, los versículos del 9 al 14, solamente se podrá interpretar de forma cronológica en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, por eso estoy intentando el que podamos un poco congeniar ambas cosas. Oye, una pregunta. Recordar que la sentencia sobre el cuerno pequeño del capítulo 7, del 9 hasta el 14, toda su explicación la tenemos en Apocalipsis 20. ¿Vale? Por lo cual, finalmente volvemos a la cita del Espíritu de Profecía que dice que Daniel y Apocalipsis tienen que ser estudiados juntos. Libros que tienen que ser estudiados juntos. Entonces, si recordáis, del capítulo 6 sacamos la propuesta. La ley de Dios se puede cambiar, o la ley de los hombres no se puede cambiar. Del capítulo 7 sacamos, en la fundamentación de la sentencia, sacamos la idea de que el cuerno pequeño cambia los tiempos, si sabíamos lo que eran, tiempos de la soberanía de Dios. La ley no sabíamos lo que era en el capítulo 7, hay que esperar al 8. Y, finalmente, el destino final del conflicto será el Apocalipsis, el que lo sitúe en el tiempo, no en los conceptos. Los conceptos están en el libro de Daniel, ¿vale? Entonces, estuvimos viendo el programa anterior, el tema del capítulo 8. Y nos quedamos en el versículo 12, ¿vale? En el origen del cuerno pequeño. Y los versículos 13 y 14 son el centro, ¿vale? Aquí se va a quedar una parte sin resolver, que es la que vamos a intentar resolver hoy. ¿Veis? Siempre tenemos que estudiarlo de esta manera, por lo menos es una propuesta. Los versículos 13 y 14 son muy importantes para la teología adventista, los utilizamos mucho, y los conocéis. Dice: entonces oí hablar a cierto santo, a otro preguntó aquel que hablaba. Mirad, ninguna versión que yo recuerde traduce este versículo con toda su dimensión. Porque el primer santo está bien, a dos, pero el segundo, el hebreo emplea un término que solo aparece aquí en la Biblia, no aparece en ningún otro lugar. Es el término palmón, que significa contador, el que cuenta. Es decir, un santo le pregunta al contador celestial. Eso es traduciendo literalmente, ¿vale? ¿Hasta cuándo durará la visión? La visión del continuo, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a quedar pendiente en el capítulo 8? Que resolveremos en el 9. Resolveremos a qué santuario se está refiriendo. Y ese santuario va a ser el que va a aparecer en todo el libro del Apocalipsis. Porque con una visión del santuario celestial, donde Jesús está en medio de los candelabros, después se presenta la visión del arca de la alianza en el capítulo 11. En el capítulo 13 se pisotea ese santuario. Es decir, Daniel es como un rompecabezas, que se va llenando con el libro de Apocalipsis. ¿Vale? Entonces, nosotros no sabemos en el capítulo 4, capítulo 8, no sabemos cuándo empieza y cuándo termina las 2300 tarde mañana. Habrá que esperar al capítulo 9. ¿Veis? Sí, empezamos a arrastrar. Del capítulo 3, la falsa adoración. Del capítulo 6, problema de la ley. Capítulo 7, el cuerno pequeño y cambia la ley, pero no sabemos cuál es. Capítulo 8, nos explican cuál es el cambio de la ley, pero no nos resuelve
los 2.300 tarde y mañana. Por cierto, aparece en singular, 2.300 tarde mañana. Bien. Pablo, un momento, quiero saludar a los hermanos de Ciudad Real que están conectados de esta... La visión dice que durará hasta 2.300 tarde y mañana. Y luego el santuario. Y aquí necesitamos hacer una aclaración de traducción, por favor. Esto sí es importante. Casi todas las versiones que se trabajan en español, tengo que confesar que después de 10 años de la rumana no me acuerdo, ¿vale? Lo sabía, pero no me acuerdo. Porque desde que me fui de Castellón no he vuelto a hablar el idioma del cielo, por lo cual no me acuerdo. ¿Vale? A ver, la traducción será purificado, es una traducción judía, pero no es una traducción bíblica. El término literal, el término nisdak, significa reivindicado. Es decir, un santuario que está pisoteado, al finalizar los 1.300 tarde de mañana, será puesto en el lugar que le correspondía. Mariana, ¿tienes una Biblia en rumano por ahí cerca o no? No. Fijaos, el concepto de colonización que estáis haciendo. La tengo yo, pastor. Sí, por favor, ¿nos puedes traducir cómo termina el versículo 14? Del capítulo 8. Del capítulo 8, sí. Es que no, repito, lo sabía, pero no me acuerdo. ¿Lo leo en rumano o cómo? Bueno, si lo lees en rumano, sabremos que sabes rumano, pero tendrás que traducirlo después. Bueno, para traducir tiene que ser Sergio. Sergio. Yo, Daniel, he estado desmayado. No, 8, es decir, capítulo 8, versículo 14. 14. Ha dicho que Si no lo hace Sergio, ya tiene la Biblia. Ya Sergio tiene la Biblia, lo mejor sí, él puede más. Tenéis el micrófono cerrado, María. Ahora, a ver. Y él me dijo, hasta que pasarán 2.300 tardes y mañanas, y luego el santo lugar será limpiado. No, también es un concepto judío, ¿vale? De todas maneras, en rumano sé que hay, porque yo las tenía, dos versiones, una es más fiel que otra. Sí, simplemente, el término hebreo significa reivindicado, nisdak. Es decir, te vuelve a poner en el lugar que corresponde. ¿Vale? Pero a esta... Perdón, ¿sí? Pablo, eso sí. Lo traduce la nueva Biblia española que tú comentabas, está traducido como reivindicado. Sí, y la Biblia de Jerusalén. Ah. Y la Nácar Colunga. Es decir, no es una invención, solo que es que el término nisdak solamente se emplea ahí y casi todas las versiones prefieren la traducción judía a la escritura hebrea. Eso es algo que lamentablemente está así, es decir, limpiado, purificado, pues es un concepto puramente judío. No es hebreo. ¿Vale? Entonces, el capítulo, estos versículos no los vamos a poder contestar en el capítulo 8. Luego, el capítulo 8 nos va a dar una serie de detalles más. El 15-17 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, es decir, el Hijo del Hombre que está en el capítulo 7, y oí una voz de hombre entre la ribera de Ulai que clamó y dijo Gabriel. Es decir, el Hijo del Hombre le ordena a Gabriel que le explique a Daniel la visión. Ya es la segunda persona de la deidad en toda su dimensión, el que viene a resolver el problema. Pablo, una cosa, he encontrado otra versión en rumano y dice, sí. Vale, y la última parte dice, después de esto, el templo recuperará su meta o algo así, no sé exactamente. Eso es correcto. Eso es una traducción que está
muy bien. Es decir, después de ese periodo, el templo recuperará la función que tenía. Esa es la idea. Eso es. Esta que es la de. A ver si me acuerdo, de Ceaulescu. ¿Cómo es que No, esta es la Carlos. Vale. Entonces esa traducción me parece que está muy bien traducida. ¿Vale? Pero la de limpiado o purificado, no. Gracias porque así tenemos un apoyo para lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, dice, haz que entienda la visión. Por lo cual, versículo 17, se acercó donde yo estaba, es Gabriel, ordenado por el Hijo del Hombre, y cuando vino quedé petrificado y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, ¿veis? Sí que admite la adoración. Por favor, esto es muy importante. Porque si os acordáis en Apocalipsis, capítulo 19, cuando el ángel le revela a Juan el don profético, Juan quiere adorar al ángel. Y el ángel le dice, no, yo soy hermano tuyo. Bueno, o con heredero tuyo. ¿Vale? Pero sin embargo, aquí sí que admite la adoración. ¿Por qué? Porque está hablando el Hijo del Hombre, que será después el que se convierta en Jesús, con la encarnación. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Veis? La visión es para el tiempo del fin. Explica quién es el carnero y el macho cabrío, que ya lo vimos, y el 26 y el 27 dice, para terminar, ¿veis? La visión de aquí, que es para el tiempo del fin, eso es simplemente tenéis dos palabras. El término azón, que es la visión grande, la visión en conjunto, y luego tenéis una parte de la visión, que es maré. Esta es para el tiempo del fin. Aquí explica quién es el macho cabrío y el carnero, y finalmente le dice, esa visión pequeñita es para el tiempo del fin. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión esta, Es decir, esta no. Esta es la gran visión que es desde Daniel 7 o Daniel 2, es toda la historia del conflicto. Pero esta sí que le preocupa. ¿Por qué? Porque la maré es la que va atenta contra el santuario. Bueno, nosotros sabemos ya que es el santuario celestial, pero eso lo veremos ahora en el capítulo 9. ¿Vale? Hasta aquí. Dice, estaba espantado a causa de la visión, la de los 2300 tarde y mañana. Seguimos. Aquí tenéis las dos citas que hablábamos, por si es sacrificio o no, pero ahora ya entramos aquí. Fijaos. A ver, me salto del 9.1 hasta el 19, bueno, o hasta el 23, porque es una oración de Daniel. Daniel no está entendiendo los 2300 días y hace una oración preciosa. Pero sí quiero resaltar una idea, que está en el versículo 19. Por favor, si podéis leerlo, dice, oh Adonai, dice, oh mi Señor, oye, oh mi Señor, perdona, oh mi Señor, presta oído y hazlo. Oh Dios mío, por amor de ti mismo, no tardes, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Por favor, recordar que Daniel le está orando por la ciudad y por el pueblo. Esto es importante, bueno, pues porque hay diferentes interpretaciones. Y entonces, fijaos qué regalo más bonito. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, versículo 20, derramaba mi ruego delante de Dios por el Monte Santo, es decir, el pueblo de Dios, que mientras hablaba en oración, aquel varón que había visto al principio, Gabriel, el ángel de la revelación. ¿Os acordáis que es el mismo que le reveló a María que quedaría encinta de Jesús? El ángel sí. Gabriel. Es el ángel de la revelación profética. ¿Vale? Vino a mí con presteza en la... Fijaos,
esto es muy importante, a la hora del sacrificio de la tarde, si el templo hubiese estado levantado, se estaría realizando el sacrificio en Jerusalén. Pero como no estaba, es muy significativo que venga a saludarlo, que venga a estar con él, justamente cuando si estuviese en el santuario, estarían haciendo el sacrificio del continuo. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Presta atención a la palabra y entiende la visión, es decir, entiende la mare. Fijaos, aquí tenéis el pequeño esquemita que ahora vamos a recordar. Nos queda resolver el problema de los 2600 tardes y mañanas. ¿Vale? Sobre todo cuando empiezan. Ya sabemos que va contra un santuario, pero no sabemos qué santuario es. Fijaos, aquí tenemos una palabra que yo le volvería a pedir otra vez al hermano que habla la Biblia en rumano, la buena, y que me digáis vosotros qué aparece en vuestras Biblias. Porque aquí hay un problema de traducción que es muy importante. A ver, ¿quién puede leer, por favor, cuál es la palabra que aparece después de las 70 semanas? En rumano, que la tenemos, en alemán, si lo tuviésemos, en las Biblias que tenéis vosotros. ¿Qué palabra pone? No encuentro. ¿Qué versículo? ¿Qué no me sale de las 7 semanas? ¿No? ¿Daniel? 9, Ah, vale. 24, la primera parte. Sí, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y Vale. sobre tu santa ciudad. Gracias. Determinadas. Otra versión. ¿La tenéis a mano o no? Las otras versiones me dice igual. De momento, voy a buscar otras. La Reina Valera del 90 dice cortadas. Cortadas, muy bien. A ver, mirad. El tema es tan importante que no podemos pasar por encima de ello como si fuese irrelevante, porque es realmente trascendental. Fijaos, os voy a pasar otra imagen para que la veáis. Esto lo tengo en Word, pero bueno, os la voy a pasar igual, para que podamos leerlo. Pues es esto. No. Claro. Fijaos, aquí tenemos una clave importantísima para entender el libro de Daniel, porque uno de los grandes problemas que hay es esa palabra, en concreto que estamos leyendo, ¿vale? Fijaos. Disculparme, me he vuelto a equivocar. Es 7:8. En la versión inglesa me pone decretado. Decretado, igual, sí. Decretado es igual que en la que se ha leído. Aquí, mirad. Estos son mis apuntes de la clase. Dice, fijaos, es Gabriel el que establece uno de los criterios críticos internos, es decir, fue dada la palabra y
voy a hablar claro, añadiendo, presta pues atención a la palabra y entiende la visión. La relación entre palabra y visión queda establecido por el segundo criterio. Fijaos, el mejor hebraísta del mundo, siglo XVIII, un judío, llamado Davison porque era norteamericano. En su libro es decir, Léxico Analítico Hebreo y Caldeo, 1850, él dice, las 70 semanas están cortadas. En arameo, y esto se William Shia, el gran hebraísta adventista de la Universidad de Andrews, proviene de la raíz cortar y dividir. Y fijaos qué cita más interesante, ¿vale? Dice, los significados de decretar o determinar se derivan del hebreo posterior a Jesús, es decir, el hebreo milenárico, es decir, 1000 años después de Jesús, que data de un milenio posterior a la época de Daniel. Sin embargo, aún en el hebreo misnaico, la palabra se usa más comúnmente con el significado de cortar. Este es un dato muy importante. Os aporto un teólogo adventista, William Shia, que falleció hace muy poquito, y Davison, que es el gran especialista en hebreo. El libro está en inglés, porque necesitamos saber esto, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el significado, mis hermanos, de traducir por determinar? Si decimos que es por determinar, no hay relación entre los 2600 tardes y las 70 semanas. Ya. Pero si es cortar, ¿de qué se corta? De una parte mayor. De una parte mayor, que son los 2300 tarde y mañana. Esto es fundamental para el concepto que estamos estudiando en el libro. Es un poco técnico, yo lo sé, pero bueno, si no os complico un poco la vida, que es lo que hago yo aquí. Es decir, que ¿para qué he venido? ¿Vale? Entonces, esto es fundamental, porque si las 70 semanas están determinadas, es un rey que da una orden y determina esa fecha. Pero si están cortadas, se corta de un periodo que ya ha sido mencionado anteriormente. Esta es la interpretación que damos nosotros, pero porque además creo que se ajusta específicamente a esa idea. Las 70 semanas están cortadas de los 2300 tarde y mañana. ¿Esto más o menos se ha entendido o es un poco Sí. académico? No, es que si están cortadas forma parte de la misma misión completa. Claro. Si están determinadas, no tiene nada que ver. No. ¿Vale? Entonces, ¿qué había dicho Daniel en su oración? En el versículo 19, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pues ahora esta profecía tiene que ver sobre el pueblo y la ciudad. Para terminar, la transgresión, pecado y la expiación. Hacer la expiación del santuario. Sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Y ahora dice, desde que salga la palabra, ¿recordáis que hemos dicho que visión y palabra están relacionados? Sí. Es decir, desde la orden para que salga la palabra hasta el Mesías, habrá. Entonces, fijaos, algún pequeño detalle importante. Ungir al santo de los santos, y aquí es donde está la clave de prácticamente todo el sentido del santuario en el libro. La expresión santo de los santos no se emplea en arameo ni en hebreo nada más que para la inauguración de un santuario. Nunca se emplea para una persona. ¿Vale? Entonces, sellar la visión
son los 2300 días. La profecía, que tiene que ver con la gran profecía, y ungir al Santo de los Santos, es decir, inaugurar un santuario. Y te dice, desde que salga la palabra hasta el Mesías, habrá centro 7 semanas, 7 semanas, 62 serán cortadas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, os he pasado un pequeño esquema para que lo veamos. Desde que sale la orden para reconstruir Jerusalén, la que tiene que ver con el pueblo y la ciudad, porque hay tres órdenes, y aquí es donde las personas se suelen liar. No, es la que tiene que ver con el pueblo y la ciudad. Es en el año 457 a.C., convertido a nuestro calendario. Fijaos, tenemos 7 semanas, 62 semanas y la última semana. ¿Lo veis? Sí. Bueno. En la última semana, a la mitad, se produce la inauguración, es decir, la muerte del Mesías, la alianza con muchos y la inauguración del santuario celestial. Entonces, sí, ¿por qué no calculamos el tiempo literal como hace la inmensa mayoría de personas? Porque de la orden para salir de Jerusalén hasta el Mesías príncipe no pueden haber 2300 días, que son 6 años, y no va a ninguna parte, sino que tiene que ser un periodo más largo. Entonces, la clave para interpretar los tiempos en el libro es desde la orden para Jerusalén hasta la venida del Mesías. Cuando el Mesías muere, en el año 31, se inaugura el santuario. Y ahora ya sabemos a qué santuario se refiere. Si con la muerte de Jesús se rasga el velo del templo en Jerusalén y termina la función del santuario en la tierra, ¿a qué santuario se va a referir? Al santuario del Mesías príncipe. ¿Vale? A ver. Entonces, de 457 a 1844, toda la obra del cuerno pequeño tiene que estar en esta parte de aquí. Es decir, después de que finalicen las 70 semanas. ¿Vale? A ver. ¿Lo veis? Sí. Vuelvo a repetir. Por cierto, ¿veis una raya azul ahora? Sí. Pues no sé de dónde sale. De vez en cuando me sale. Es celestial, no te preocupes. Es celestial, de color azul, celestial, no te preocupes. Sí, será que el Zoom está cansado ya hoy, ya no puede más. ¿Vale? A ver, os vuelvo a explicar. Si nosotros necesitamos traducir, no nosotros, el texto, cortadas. Y luego es la relación entre cortar y la palabra. Desde que salga la orden, la palabra, para reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, que todos coincidimos, que es Jesús, tienen que pasar 70 semanas. Si son literales, no coincide con la venida del Mesías, sino que son, pues, bastante poco tiempo. Por lo tanto, 457, año 34, porque no hay año cero, estamos en los 490 años. Nos queda hasta el 1810 que tienen que seguir siendo años. Entonces, toda la obra del cuerno que hemos visto se desarrolla en este periodo. Será el capítulo 11 y 12 quien nos determine cuándo empieza, cuándo termina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en el año 1844, ¿qué es lo que sucede? Según unas versiones, se purifica, se limpia,
otras se reivindica. Y ya hemos dicho que finalmente se reivindica el santuario. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo había sido pisoteado por el cuerno pequeño y los creyentes no tenían acceso al verdadero plan de salvación. Pues fijaos, ya tenemos toda la estructura del libro. Nos falta solo ver quién es el acompañante, que eso será en el capítulo 11, quién es el acompañante del cuerno pequeño en el final de la historia. El rey del sur, el rey del norte, pero eso será en el capítulo 11. ¿Vale? ¿Veis que esto, por favor, sí me gustaría que lo recordarais para que podáis un poco, si alguna vez volvéis a estudiar o tal, podáis sintetizarlo? Cada capítulo explica algo del anterior, pero deja abierto algo del posterior. ¿Vale? Esa es una idea importante. Yo sé que esto es técnico. Si alguien llega hoy por primera vez, no es posible que lo pueda entender, y simplemente para los que habéis venido desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya empezaría a ser la era cristiana y empezará a desarrollarse todo el tema del cuerno pequeño pisoteando el santuario. ¿Cuál? Santuario del cielo. ¿Bajo qué criterio? Cambiando la ley. ¿Cuál? La del continuo y pisoteando el santuario. ¿Bajo qué criterio? La ley de Dios se puede cambiar, la ley de los hombres no se puede cambiar. Más simple el esquema no lo puedo hacer. ¿Vale? Correcto. Conclusiones. Hasta hoy. La sección central del libro, que empezó en el capítulo 5, está configurada por una idea central, expresada en los siguientes términos. Primero, del capítulo 6 aprendo lo que hemos comentado. La ley de Dios se puede cambiar porque la ley de los hombres no se puede cambiar. Motivo fundamental del conflicto entre el bien y el mal. En segundo lugar, el capítulo 7 me dice, aplicando esta idea, que el cuerno pequeño cambia la ley de Dios e impone su propia ley. La suya no se puede cambiar, su propuesta es impuesta. Al igual que fue impuesta en el horno de fuego y en el foso de los leones por Nabucodonosor, que es el prototipo de el cuerno pequeño. La ley cambiada está relacionada con el continuo y el santuario. De esta forma queda identificada el cambio de la ley en el libro. Y por último, ungir el Santo de los Santos. Al ungir queda inaugurado el santuario relacionado con el Mesías, sobre el que el cuerno pequeño ejerce su profanación contra los santos, seguidores del Mesías, que serán perseguidos durante 3 tiempos y medio, que aún no sabemos cuánto empieza y cuándo terminan, entre el año 34 y el año 1644. Necesitaremos llegar al capítulo 11 para resolver esta idea. ¿Veis? Es una síntesis rápida, pero una síntesis que nos permite ver, sobre todo, esa idea. Capítulo anterior siempre deja una incógnita. Cuando se resuelve esa incógnita, por eso os decía al principio que el libro de Daniel, como cualquier otro libro, no se puede leer con textos salteados de un sitio o de otro. Hay que leerlo en conjunto, hay que leerlo en toda su dimensión. Bien, preguntas. Tenemos 10 minutitos. Repito, nos queda una sesión para el próximo sábado y ya terminaremos de darle forma a todo esto. Pablo, una cosa que ahora... ¿El propiciatorio? No. A ver, si tenéis el móvil, echarle una foto a esta página, que de aquí salen las 10 preguntas. ¿A esta? A esta. ¡Wow! Claro. Vale. Gracias, profe, qué bueno eres. Venga. Es la chuleta que pedí, Isabel.
A ver, mira, Pero yo la ofrezco, yo la ofrezco en lechuga, no en chuleta, claro, ¿vale? el texto bíblico dice algo al principio, luego al final juega con esto. Esto también por el sistema del sándwich, ¿no? El quiasmo lo hace, ¿no? Justamente. Lo dejas así, ¿no? Me voy a comer ya un poquito de lo que me gusta y luego te lo vuelvo a... ¿no? Esa es la idea. A ver, la idea fundamental del hebreo es la repetición. Porque los textos no fueron escritos para ser leídos, fueron escritos para ser escuchados. Porque los textos no se difundían por... Es decir, era imposible, era sobre pergamino, era muy costoso en horas, en humanos. Entonces, los textos fueron hechos para ser escuchados, para poder captar la atención de los oyentes, es repetir el concepto. Entonces, toda la Biblia, toda, sin excepción, recordad que fue escrita para ser escuchada. Por lo cual, el sistema de repetición y de sándwich, como decía el pastor, es el habitual. ¿Vale? Muy bien. Pues os regalo 4 minutos de tranquilidad. El próximo sábado a las 6:30. 6:30, sí.